Buenas noches a todas las personas, miembros del Centro PEN de República Dominicana, que se están integrando, ya están integradas o van a integrarse a este coloquio de los jueves de los clubes de lectura y aprendizaje del Centro PEN. Aquí les Julián, desde República Dominicana, les doy la bienvenida. Bienvenida a Sandra Tavares, doctor Idelce Estrella, Nelson Cruz, Iván Estrella, que acaba de conectarse. Y hoy tenemos un conversatorio sobre, estuvimos distribuyendo el libro Los mejores cuentos policiales, una selección de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, de clásicos, autores clásicos del relato noir, o relato de literatura policíaca. Mira, yo no puedo con ese sonido. Bienvenida Mary Rodríguez. Pues sí. Entonces, vamos a conversar un poco, no solamente sobre ese libro y esos cuentos, sino también sobre el cuento y los géneros del cuento y el por qué es importante participar, o sea, escribir dentro de un género. Así que a todos les doy la bienvenida y ya saben que si queremos participar solamente tenemos que subir la manita o avisar por el micrófono. Y con gusto, pues abrimos, porque lo que se trata es de tener un diálogo. De eso es que se trata el concepto de coloquio. Y empecemos por entender un poco la importancia de los géneros. Normalmente, las librerías organizan sus libros por géneros. Así que nosotros tenemos un área donde te van a encontrar primeramente los grandes géneros, ¿verdad? Tenemos ficción y no ficción. Saludos a Milcíade. Saludos. Y a Roberto, Roberto Fernández Domínguez, que está también por acá. Saludos, saludos. Buenas noches. Pues, Saludos, buenas noches desde Moca. excelente. Entonces, como decíamos, las librerías y las editoriales trabajan por género. Cuando tú dices yo escribo novela o yo escribo cuentos, la pregunta siempre va a ser ¿en qué género? Es decir, podríamos decir que los géneros son subgéneros, porque la novela sería un género, el cuento sería un género. Pero normalmente uno habla de géneros en el cuento y géneros en la novela. Es decir, tú haces novela histórica o novela romántica o novela noir, ¿verdad? O novela psicológica o novela de terror o novela fantástica. Los autores escriben dentro de las convenciones de un género. Cuando nosotros no trabajamos un género, quedamos en el aire. Quedamos en el aire desde el escúchenme, quedamos en el aire desde el punto de vista editorial. Y eso es problemático. Normalmente
la gente dice, ¿dónde está el género romántico? ¿Dónde está el género de ciencia ficción? Entonces, en esas áreas agrupan los autores que trabajan ese género específico. Es muy importante por eso el trabajar por género, porque los géneros además tienen otra cosa, garantizan una audiencia. Es decir, hay gente que le gusta ese tipo de literatura y la compra. Ya hay una audiencia para ese tipo de literatura. Y por eso nosotros desde el Centro PEN hemos estado fomentando escribir bajo géneros. En enero estuvimos trabajando durante todo el mes el género noir o género policíaco. Algunas personas preguntan, ¿por qué tú no dices género negro? Bueno, porque a nivel latino, a nivel de Latinoamérica, el término literatura negra se usa más para hablar de literatura escrita por negros, autores de raza negra. Entonces, para hacer la diferencia, normalmente se está usando el concepto noir, que es un concepto que se ha ido imponiendo internacionalmente. Y que tiene incluso su origen está ligado a dos grandes publicaciones. En Estados Unidos había una revista llamada Black Mask o Máscara Negra, que fue una revista que se especializó en los relatos de carácter policial. Y ahí empezaron a publicar toda una serie de autores que hoy son estrellas y referencias del género, como Raymond Chandler, Dashiell Hammett, etc. En honor a esa revista, una editorial francesa desarrolló una línea editorial, es decir, un sello editorial para la literatura policíaca. Y en honor a esa revista le puso noir, que es negro en francés. Y ese concepto de noir se ha ido extendiendo para hablar del tipo de literatura que trata el problema del crimen, el problema del delito, el problema de la persecución del asesino, etc. Ahora en este mes estamos trabajando el reto del relato romántico. Relato romántico, que es el tipo de relato y el tipo de literatura más vendido en el mundo. Uno podría también subestimar esa parte. Pero si usted no escribe, ¿para qué lo lean? Yo, particularmente, yo escribo para que me lean. ¿Ok? Porque ese es el objetivo de escribir. No es solamente la expresión, es la conexión, el tener lectores, crear ese bucle lector-autor a través de ese artefacto que es el libro, que es el texto, ¿verdad? Pues lo que más la gente compra y lo que más la gente demanda son relatos románticos.
Lo segundo más vendido es el género noir. Y para que tengamos una idea de eso, o porque entendamos que eso no es ningún invento. El cine, los géneros que más trabaja y donde están la mayor parte de las películas exitosas son, por un lado, las comedias románticas, que se venden paquetes, ¿ok? Y que, pues, lógicamente, hay diferentes niveles de calidad, diferentes niveles de actuación, pero todas quisieran, todas quisieran ser una Julia Roberts en Pretty Woman, claro, que la cogió y la pegó como actriz y dejó muchísimo dinero. Después del género romántico, el género donde más películas se hacen es el género noir en sus diferentes versiones. Uno de esas es el thriller o el noir de acción, donde se trata de impedir un ataque terrorista, parar a un loco o descubrir a un asesino en serie. Y uno lo ve no solamente en el cine, también en los seriales de Netflix. ¿Ok? Ahí esos son medios que nos sirven para ver qué es lo que se mueve. El mes que viene vamos a tener el mes del relato fantástico, que no es solamente, o sea, una de sus variantes es la ciencia ficción, otra de sus variantes es la fantasía, los reinos mágicos, los dragones, etcétera, y otra es el, eh, lo fantástico como una quebradura de la realidad, de las leyes físicas de la realidad. Un elemento importante entender esa parte. Y en abril podríamos trabajar el relato gótico y de terror. Entonces, en mayo volvemos con el relato noir. Y así, pues vamos a estar trabajando. Entonces, el objetivo es que los mejores relatos. Con queso frito, nena. Ah, ¿Cómo tú lo vas a hacer? pues sí. O sea, los mejores relatos que nosotros podamos recopilar, transformarlo en un libro y un elemento importante que yo le estaba hablando con Nelson Cruz y ahora se lo planteo a todos ustedes, porque no es ningún secreto. Los escritores dominicanos vivimos muy restringidos a lo que es a la sociedad dominicana. ¿Qué significa restringido a la sociedad dominicana? Cuando nosotros pensamos en un libro, estamos pensando en República Dominicana. Pero
esto que yo voy a decir puede resultar un poco chocante, pero desde el punto de vista demográfico, de habitantes o de nacionales dominicanos, después del Gran Santo Domingo, la segunda provincia más importante de República Dominicana en términos de masa humana es New York. Es decir, ninguna otra provincia de República Dominicana tiene más dominicanos que Nueva York. Ahora bien, esos dominicanos, muchos de ellos, ya tienen hijos dominico-americanos nacidos en Estados Unidos. Tal vez los padres se fueron de aquí sin un nivel de escolaridad significativo. La mayoría semianalfabetos. Pero los hijos no. Los hijos fueron educados en el sistema escolar norteamericano, tienen un nivel de escolaridad y tienen curiosidad sobre sus orígenes. Bien, ese es el mercado que nosotros tenemos que trabajar. Los escritores dominicanos, porque ellos quieren conocer sobre República Dominicana y conocer a los autores dominicanos y entender un poco la idiosincrasia dominicana. Eso que yo estoy diciendo. Hay 3 autoras de origen dominicano, 2 de ellas nacidas en Estados Unidos, pero que han escrito sobre la comunidad dominicana. Angie Cruz es una de ellas, Elizabeth Acevedo otra, y hay una joven también, apellido Natera, para no hablar de Junot Díaz o de esta Julia Álvarez. Y tenemos también una gran cantidad de escritores dominicanos que residen o han residido en Estados Unidos y que la mayor parte de sus escritos son en español. Estos autores que yo les dije, ¿verdad? Elizabeth Acevedo y demás, sus escritos son en inglés, pero tratan sobre República Dominicana y han sido un éxito tremendo en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que la temática dominicana se está abriendo espacio allá. Entonces la idea es que nosotros cojamos nuestros textos y los traduzcamos al inglés para colocarlo en el mercado norteamericano. No para todo el mundo, no, para esa comunidad dominicana. Si nosotros tenemos 2 millones de dominicanos más o menos en Estados Unidos, no es difícil pensar que en Estados Unidos se puedan colocar unos 100,000 libros dominicanos, porque eso es un 5%. O sea, en términos, y ahí hay poder adquisitivo. Y, y hay algo importante para las personas que están fuera del país, la nostalgia por la patria. La nostalgia por la patria. El
sentir, el oír, el imaginar su idiosincrasia. Bien, ahí está servido un tema y ahora que todo el que quiera opinar, bienvenido sea. Don Julián, yo reflexionando en base a eso que usted está disertando, me hace sentir muy agradecido de su esfuerzo, de ese empeño que usted tiene, porque de hecho muchos de nosotros a veces no hemos quedado a nivel solamente de la poesía romántica, etcétera. Y es como una veta que se abre dentro de una mina. Pero eso que usted ha señalado de y son jóvenes escritores dominicanos que en la urbe han logrado de verdad hacer eso. Y lo entiendo perfectamente, el asunto de la nostalgia. El otro día veía un programa sobre Georgito Cabrera, ese gran comediante y compositor popular dominicano. Y esto que usted ha dicho me trajo de la memoria sobre él, sobre esa capacidad, ese talento que tenía. Pero pensando en Yaniot Díaz y esas jóvenes que usted mencionó, es verdad, vi una joven, un reportaje sobre una joven que escribió, no sé si usted mencionó el nombre, no la recuerdo el nombre perfectamente, no recuerdo, donde se hablaba precisamente de cómo ella recogía tradiciones dominicanas y realmente se ha hecho un boom con su obra y se ha vendido mucho. Yo creo que sí, que es un gran mercado que se puede explotar y sobre todo por el factor poder adquisitivo, porque usted sabe cuánto trabajo da vender un libro aquí en la República Dominicana, a más de que la gente en cuanto a leer propiciamente y con un propósito, eso no está muy claro. Tenemos problemas en las escuelas y este esfuerzo que PEN RD está haciendo es muy bueno de eso de trabajar grupos de lectura, esas cuestiones. Hemos soñado eso durante mucho tiempo. Y lo digo porque como técnico nacional de educación que fui, me tocó visitar muchos lugares de nivel secundario. Yo trabajé en la Dirección General de Educación Media y converso, el doctor Matos Moquete, que siempre lo recuerdo con un cariño inmenso. Aquí hicimos una jornada una vez en Moca sobre la lengua española, la lectura, décima, poesía, y salieron de los lugares populares, todo eso, todo un andamiaje cultural hermosísimo. Pienso que sí, que es una buena beta que se puede seguir surcando como una mina futura y presente. Para nosotros, no importa la edad que tengan, para ir en base a alimentar los recuerdos a esa gente que tenés, a la gente de la diáspora, y uno mismo que va de vez en cuando, ve la necesidad de encontrarse con los dominicanos. Y lo digo esto y termino con un músico de jazz muy bueno, se llama Frank Santos. Él es de aquí, de Moca. Es un incesante investigador cultural de músicos importantes. Él va a diferentes países, es un hombre humilde, pero se ha criado la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, siendo el único hijo de su mamá, que éramos vecinos, él era siempre mayor que yo, y él va y viene, y lo que a él más goza es fotografiar las estampas dominicanas, sobre todo de Moca. Yo recuerdo, y termino con esto, una imagen que vi la otra semana de él, que me transportó, oiga, Aquiles, a toda mi infancia, de cosas que tengo yo en sueños reiterados de esa zona. Y cuando yo vi la foto que él tomó, dije yo, Dios mío, la misma estampa que sale en mis sueños. Ese flujo, como te decía, ese bucle que se necesita de cruzar el autor con el lector. Los lectores, los que verdaderamente leen, están esperando esas obras. Ojalá que Dios nos ayude a abrirnos por ahí y a dar eso. Finalmente, recuerdo que yo estaba escribiendo, ayudando a una asesoría de tesis, y de pronto me acordé del título de Viendo llover en Macondo. Y yo dije, Viendo llover en New York. Y empecé a escribir
todas las experiencias y me gocé esa tarde, hasta el texto se me perdió porque la computadora se me dañó cuando llegué. De toda mi infancia, de los aguaceros, las lluvias frescas que caían y de cómo alrededor del barrio nosotros nos gozábamos los muchachos en esos tiempos. Y yo con Frank Santos, ese músico que le digo, que ha visitado lugares lejísimos de Latinoamérica. El otro día lo vi en la tumba de Carlos Gardel, músico de jazz, porque él es músico y ha trabajado mucho en jazz también. Y le digo que es cierto, hay una riqueza que se puede explotar en términos escriturales. Dios le bendiga y adelante. Excelente. Y no solamente cuando hablamos de eso, no solamente estamos hablando, y es importante, del mercado norteamericano. Hay dominicanos en Canadá, Porque pero pienso que nosotros estamos en un lugar, por ejemplo, eso pasa algunas veces, que no estamos conformes con las cosas que tenemos y añoramos y pensamos y fantaseamos. Yo pienso que ahí es donde existe la fantasía, donde entra la fantasía, que nos da la oportunidad de viajar en nuestra imaginación y llegar a donde nosotros queremos llegar. Esa es la dualidad. Yo pienso que la dualidad que hay, los dos. bien, entonces, otra área que esta me la puso en alerta Daniel Nina, del Centro PEN de Puerto Rico. Daniel Nina me explicó la cantidad de dominicanos que viven en las islas, en las Antillas Menores. O sea, y que como mismo hablamos de Estados Unidos, los padres que llegaron eran semianalfabetos, pero los hijos que ya son jóvenes, que son adolescentes, que se educaron, son lectores y quieren leer sobre República Dominicana. Entonces, nosotros desde aquí tenemos que estar pensando cómo producimos para llegar allá. Para mí es muy importante por eso el trabajo que podamos hacer conectado con los escritores dominicanos de la diáspora. Lo segundo es el concepto de, yo no diría antología, sino más bien recopilación. Porque una antología implica una selección y una recopilación implica un agrupamiento de unidades, pero donde no ha habido una discriminación mayor. No es lo mismo coger un libro de Aquiles Julián, para ponerme yo de ejemplo y que nadie se sienta guapito por lo que yo voy a decir. Porque no todo el mundo se va a identificar con mi estilo de escritura. Pero cuando se lleva un libro de 10 o 12 autores y se busca que haya consistencia en ese libro. Consistencia significa que los relatos sean de buenos a excelentes. Un buen libro debe tener por lo menos 4 relatos excelentes y el resto buenos relatos. Es decir, sostenido. Eso es clave porque el objetivo de un libro es dual. El primero es que le guste al lector.
Y cuando en un libro hay 3 o 4 relatos que a la gente le gusta, ese libro cumplió su rol. Es decir, que no es que todo le va a gustar, pero con que hayan 2 o 3 que le gusten, el tipo va, este es un buen libro. Y lo que más me gustó fue tal y tal y tal. Ahora, los otros no deben desmerecer. Entonces, lo primero es que le guste a la gente. Pero la segunda es que la persona los recomiende. Cómprate esto, léete esto, lo preste. Es decir, se vaya creando un mercado lector. Básicamente, los que tengan los libros, los relatos, ¿verdad? Que generen mayor respuesta, pues las personas luego van a querer un libro especial de esa persona. Porque le gusta la forma en que esa persona escribe. Cuando tenemos un libro de 10 o 12 autores, nosotros vamos a tener 10 o 12 promotores, cada uno promoviendo. Y lo segundo es que el costo de participación se reduce porque se trabaja entre todos. Yo tengo un esquema sobre eso. Para 5 colecciones distintas. ¿Okay? La primera es el relato noir. La segunda es el micro relato. Con los ejercicios que hicimos vimos que aquí hay buenos cultores de micro relatos. Otros tienen buenas intenciones, pero les falta todavía escuela. Y le voy a decir lo siguiente. El peor, y eso tenemos que entenderlo. El mayor daño que se le hace a un escritor es publicarle un texto mediocre. Porque si ya está publicado, eso queda. Y esa publicación crea la primera impresión. Por eso, si a ti te dicen que está flojo, que tiene que seguir trabajándolo, oye, que está flojo y si tiene que seguir trabajándolo. Porque peor es que te publiquen algo. Pero además, si eso está flojo, eso afecta a los otros autores. Por eso hay que buscar que mínimo sean buenos y de buenos a excelentes. Si hay alguien que se ofenda, que le diga, mira, esto está flojo, bueno, ni modo, ni modo, porque esto no es un asunto de ego, esto es un asunto de crear algo mercadeable, crear algo comprable. Y no solamente que la gente lo compre, porque el objetivo no es que la gente compre un libro, el objetivo es que la gente lo disfrute, lo promueva y cuando haya otro libro del mismo género, compre. Pero solamente la gente lo va a hacer si recibe y se siente a gusto con el nivel de calidad. Noir, microrrelato, romántico, fantástico y gótico y de terror. ¿Por qué? Porque son los géneros que más la gente compra. Son los géneros con los que la gente está más habituado, más relacionado, no solamente por la literatura, también por el cine, por Netflix, por la televisión. Y por ahí
se pueden pegar algunas cosas. Uno de los problemas básicos, por ejemplo, del cine dominicano, son la mediocridad de sus guiones. Películas que realmente son desperdicio de dinero. Pero si aquí se producen buenos relatos, esa es la base de un buen guión. Y si podemos llevar nuestras novelas y cuentos a guiones y se eleva el producto final, todo el mundo sale ganando. Otra persona, no me dejen a mí hablar solo, porque entonces va a pensar, yo voy a sentir como que el único que tiene interés entonces soy yo. Doctor Idelce Estrella, gracias. Señor Julián, muy acertada todas sus intervenciones, realmente muy acertadas. Yo creo que aquí en nuestro país, primeramente, tenemos que cultivar el hábito de lectura, que es la principal deficiencia que estamos presentando. Esto con el patrocinio, la difusión y también acercarse a los escritores para poder patrocinar este tipo de obras, obviamente. Discúlpenme si no soy tan elocuente como ustedes, porque ahora es que me estoy integrando, pero también quiero decirles que si se hicieran planes donde llegaran a las escuelas, los escritores, que son muchos, porque tenemos muchos escritores dominicanos, donde llegaran a las escuelas, se hicieran clubes de lectura y escritura, otro gallo no estuviera cantando ahora mismo aquí en República Dominicana, realmente. El país está totalmente deficiente en este ámbito y yo entiendo que se están haciendo buenas iniciativas con estos clubes de lectura y realmente entiendo que deben de llegar a las escuelas estos clubes. Mira, Gracias. te avanzo esto, Idelson. Francis Daisy López es una estudiante de educación y es la que coordina el Club de Lectura y Aprendizaje Ana Frank con adolescentes. Está haciendo un trabajo espectacular. Ya consiguió. Venimos de ese club, doctor. Ok, pues ella ya consiguió con un colegio, consiguió para una vez por semana hacer un club de lectura presencial con estudiantes de ese colegio. Y yo mismo, esto no es publicidad lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo soy especialista en lectura súper rápida y aprendizaje acelerado. Algo que yo estudié para mis propios fines y después, durante más de 20 años, he estado dando talleres sobre eso, enseñando sobre eso, etc. Y le dije a Francis Daisy que yo iba a ir a ese colegio a dar un diplomado sobre lectura rápida y aprendizaje acelerado para ayudarle a crear su grupo. O sea, como un plus, como un apoyo para que los jóvenes se integraran. De hecho, incluso le gestionamos una caja completa de libros, CD, DVD, etcétera, donados, que se han ido regalando a las personas que participan en los grupos. Es algo que se está haciendo. Excelente, lo felicito. Camelia, ¿tú ibas a decir algo? Tengo un ratito, sí, levantando la mano. Ah, pero magnífico. ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí, dos cosas. La Secretaría, el Ministerio de Educación está haciendo también un programa de lectura en las escuelas. Ellos tienen
hay un equipo de escritores que trabajan en eso, que están Valentín Amaro, está Ginette Ineo, no sé bien quién es que coordina aquello, pero ya eso se está haciendo de ir a las escuelas. Realmente lo que yo sí he notado es que no acostumbran a llevar muchos escritores, sino que son un equipo que van, participan con los estudiantes, les hacen lectura y podríamos tratar de acercarnos también a ellos. Creo que es Luis R. Santos el encargado departamental de eso. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tú decías de los guiones del cine dominicano, en realidad es un problema muy serio, porque si aquí se quisiera hacer buenas películas, pueden ser cortometrajes, no tiene que ser todo largometraje. Buenas películas, aquí hay muy buena base, porque aquí tenemos, por ejemplo, los cuentos de Juan Bosch, que son verdaderamente transformables, se pueden trabajar. Claro, yo no tengo experiencia haciendo guiones, pero estoy segura de que un buen guionista con los cuentos de Bosch, por ejemplo, Ramón Lacay Polanco, que tenía novelas y tenía cuentos excelentes. Hay una base por ahí, o sea, es una base literaria muy rica que tenemos, pero además es una base histórica. Muchos de los cuentos, bueno, todos ustedes saben, conocen, por ejemplo, la novela La Mañosa. O sea, es muy lamentable eso que tú dices, pero ciertamente entre la gente que está trabajando cinematografía a todos los niveles, yo veo una falta de interés o de conocimiento de nuestros escritores que podríamos considerar clásicos. O sea, aquí tenemos una excelente base en relatos, en novelas. Aquí hay todo tipo de temática. Aquí hay excelentes novelas, por ejemplo, con temas bíblicos, de los que también se pueden hacer trabajos excelentes para el cine y se le lleva cultura con eso a los jóvenes. Aquí hay una buena cantera sobre todo, yo diría, a pesar de que aquí la poesía quizás es más frecuente en apariencia, pero aquí hay toda una base, todo un sustrato de narradores, tanto en el área de novela como en el área del cuento, del relato. Y ellos no han explorado, o sea, y no hablemos de los contemporáneos, vamos a hablar de los clásicos. El Ministerio de Cultura ha trabajado, sobre todo en la gestión de Vergés, rescatando también importantes textos de escritores clásicos dominicanos. Ellos tienen que ir a la fuente. Ellos tienen que ir a la fuente porque la fuente existe y es muy buena. Y si a eso se le añade que hay gente que en la época contemporánea también está tratando de hacer un trabajo, pues hay material de sobra. Lo que pasa es que no ha habido la interconexión entre escritores, cineastas, actores. Se necesitaría quizás una especie de reflujo, una retroalimentación entre todos esos grupos artísticos, los escritores. También es importante, Aquiles, aquí no estamos cultivando, por ejemplo, la enseñanza del guión cinematográfico. Yo recuerdo que en una época en Cuba, antes de las grandes crisis económicas, en los años 80, era muy fácil conseguir becas y eso para hacer cursos breves de guiones cinematográficos. En Cuba, yo tengo varios amigos periodistas que fueron a Cuba, hicieron cursos excelentes. Yo nunca me interesé en ir, pero yo gente que conozco, por ejemplo, el mismo Juan de Lancer comenzó así, haciendo cursos. Virginia Álvarez, que estuvo casada con Roberto Santana, era excelente periodista y ella pasó un tiempo en Cuba estudiando la técnica de guiones cinematográficos. O sea, eso también podría quizás el PEN ocuparse un poco de ver cómo traemos la enseñanza del guión tanto al área de los escritores como a los cineastas, porque hay que ayudarlos. Ellos están muy todavía muy verdes.
Creo eso. Estoy, coincido mucho contigo. Sobre el trabajo de educación, la clave de esto, Camelia, es una estrategia que enseña a la persona a ser un lector eficiente. Yo puedo ir a hablar sobre el libro, a decir buenas intenciones, a ser un poco paternalista, que ustedes miren, que sí o qué. Pero lo que las personas necesitan es una herramienta para que sepan leer con eficiencia. Ahora, yo, como les compartí, yo me entrené como lector súper rápido. Y le debo mucho a eso. O sea, yo tengo una serie de estrategias y sé cómo se trabaja un libro. La mayor parte de las personas somos lectores empíricos que nunca hemos estudiado la lectura. O sea, leemos, pero nunca. Si tú le preguntas, ¿usted ha hecho un entrenamiento en lectura? No. Entonces, el único entrenamiento que las personas recibimos fue cuando nos alfabetizaron. Y hemos estado repitiendo los mismos procedimientos. Ahora, cuando a uno lo alfabetizan, le enseñan a leer, pero no le enseñan lectura. Es como, para que entendamos la diferencia, que tú hables español no significa que tú seas locutora. Claro. Para ser locutora tiene que entrenarte. Bueno, para leer hay que entrenarse. Cuando una persona no se entrena, cuando uno lo entrena, cuando uno lo alfabetizan, lo enseñan la lectura silábica. O sea, un profesor de alfabetización primero te va a enseñar el sonido de las letras y su grafía. M. Luego te va a enseñar cómo cuando tú juntas dos letras y creas una sílaba, el sonido se modifica. M más A no es MA, sino MA. Esa es la segunda cosa que te enseñan. Y la tercera es cómo tú juntas dos sílabas o tres sílabas y forma una palabra. MA más MA es mamá. ME, más SA, SA, es mesa. Y cuando tú llegaste ahí, se acabó tu enseñanza de lectura. Entonces, la gente te lee primero lectura silábica. La casa de Juanita está en la esquina. Así que la gente empieza a leer silábicamente. Y luego desarrolla una cierta fluidez y dice, la casa de Juanita está en la esquina. Pero eso no es saber leer. Eso no es saber leer. Eso no es ser un lector eficiente. Eso es no ser analfabeto. Hay que estudiar lectura. Por ejemplo, hay que tener una estrategia para el libro. No todos los libros, por ejemplo, hay tres tipos de libros, tres tipos de lectura. O sea, son las cosas que uno aprende. Y tres formas de leer distintas. Y eso tiene una tecnología. Eso es lo que hay que ir a trabajar en los liceos y en las escuelas. Porque eso es darle a la persona unas herramientas, un herramental. No es ir a hablar de la importancia de la lectura, o sea, buenas intenciones, una declamación. Eso no es enseñar,
a leer. Y hay esa herramienta. Porque las mismas personas que están yendo, tú le preguntas, ¿usted ha hecho un entrenamiento de lectura eficiente? No, no lo han hecho. Entonces, ¿qué pueden enseñar? Lamentablemente, así que está nuestro país. Yulisa Cabrera. Sí, buenas noches, Aquiles y los demás. Algo que me gusta mucho de los clubes de lectura que estamos implementando allá en el centro que yo trabajo es que, por ejemplo, los estudiantes de nuestro país, ellos son buenos en la oralidad, pero en la producción no hay, no hay creatividad prácticamente en la producción escrita. Y yo estoy haciendo mucho énfasis en esa parte. Por ejemplo, ellos leyendo tienen la habilidad de entender, de saber explicar lo que leen. Estamos trabajando también la identificación textual, la tipología. Y la parte más difícil, la que más trabajo le ha costado a ellos, es la producción escrita, porque es que para producir hay que enriquecer la lectura y estamos trabajando muy duro en eso. Y como que cuando nosotros trabajamos el día de lectura, que tenemos un día en la semana para eso solamente, ellos como que se sienten con magia. Ellos mismos me dicen, profe, me encanta esto. Pero al mismo tiempo, cuando está la producción, se sienten como que a veces se frenan, se sienten como que no pueden avanzar. Entonces hay que buscar estrategia en ese momento, porque esa es la mayor dificultad, es el reto de enseñarlo a ser autónomos, creativos. Y ahí se trabaja la lectura porque se empieza a crear por ellos mismos. Agarramos pequeños versos de los libros que leen, produzcan a partir de este. Y me gusta mucho porque ellos me lo reclaman, profe, ¿qué vamos a leer hoy? Ellos sienten como que leer es magia en su vida y eso le da como una forma de aprender de forma diferente y le da deseo de poder continuar en el aprendizaje y comprender sobre todo el idioma que hablamos. Porque yo le hablaba a ellos especialmente del tema del analfabetismo. Yo le decía a ellos, mientras usted no comprende el idioma que usted habla, mientras usted no sabe descifrar un contenido, analizarlo, interpretarlo, aplicarlo, relacionarlo, somos analfabetos mientras no tenemos esa capacidad de leer. Entonces, los clubes de lectura están llamados a eso, a invitar personas que tienen experiencia en lo que es la lectura, como usted está promoviendo, y poder ayudar a que nuestro país pueda crear el deseo de leer por motivación propia. Es cuanto. Muy bien. Iván Estrella. Buenas, yo quiero hablar sobre lo de la creatividad. Yo como estudiante siento que en las escuelas no se fomenta la creatividad en la literatura, ya que a mí me ha pasado por experiencia que una profesora 3 años seguidos pone la misma lectura como trabajo final y yo creo que eso no puede ser. Pone los mismos libros, todos los mismos años, uno va pasando y pone los mismos libros y así los estudiantes dicen, yo no quiero hacer esto ya yo lo he hecho, y pierden la creatividad, pierden el interés en la lectura. Eso es interesante. Hay o sea, uno de los graves problemas de nuestro país es que los profesores no leen. O sea, porque la profesión, esto que yo voy a decir puede molestar. Sí, no he hecho con interés de molestar, pero bueno, puede molestar. A ver que hay muchas personas para la cual el ser maestro es un empleo, pero no es una vocación. Y han terminado dando clases por necesidad, pero no por llamado, no porque eso lo disfrutan. Y ese no sentir amor por el aprendizaje se lo transmiten a sus estudiantes. Ellas no tienen afán de aprender, no tienen curiosidad. Y me recuerdan a un profesor que yo tuve de psicología cuando yo hice el cuarto del bachillerato, que él tenía un cuadernito que incluso lo tenía doblado en dos. O sea, él tenía el cuaderno, ¿verdad? Y el cuaderno él lo doblaba. Y
lo llevaba en el bolsillo de atrás. Y en ese cuaderno él tenía una serie de preguntas y respuestas. Y su clase de psicología consistía en que él se sentaba y no dictaba lo que decía en ese cuaderno. ¿Qué es la psicología? La psicología, y así se pasaba en los 45 minutos. Eso era lo que él entendía, que él estaba dando una clase de psicología. El día que se le perdiera el cuaderno, ese día se le perdía o sea, se le perdía el empleo en esa materia. O sea, realmente mediocre. Era un profesor mediocre. La función de un profesor es enamorar al estudiante de la materia que él da. O sea, ¿y cómo tú enamoras a un estudiante de una materia? Porque tú eres un enamorado de esa materia. Y eso se transmite. La materia que yo más disfruté fue en primer teórico, el álgebra. Óyeme, la materia que todo el mundo detestaba o estaba asustado porque el octavo curso, cuando tú pasabas del octavo a primero, la predisposición y el terror psicológico sobre el álgebra es grandísimo. Bueno, esa es la materia, era la materia más popular que tenía el curso. Y la materia donde nosotros más disfrutábamos y donde más queríamos. ¿Qué hizo la diferencia? ¿El álgebra? No. El profesor Rafael Corniel, que nos enamoró del álgebra. Nosotros hubiéramos sido felices si solo se diera álgebra en primero. O sea, ¿entiendes? Profesores que amen lo que hacen, que amen sus materias. No que estén ahí por ganarse 3 pesos. Lamentablemente este país tiene tanta necesidad, tan poco empleo, que la gente agarra en lo que aparece. No para lo que tiene vocación, no para lo que sirve, sino lo que apareció. Milciades. Fíjese, lo que ha expuesto la compañera y la joven que habló como si fuera estudiante, y lo que usted acaba de decir, yo lo confirmé, no es, yo no me lo soñé, yo no me lo inventé, sino que, aunque yo les reitero que trabajé en la Dirección General de Educación Media, me tocaba supervisar asuntos simplemente técnicos relativos a registros, cómo iban marchando las clases, cómo, etcétera. Pero yo, como encargado de la lengua española en el distrito educativo, me acostumbré a monitorear los profesores de letras y de lengua española y literatura. Y recuerdo que en mis últimos viajes me encontré en la zona norte aquí, no voy a ni siquiera mencionar la comunidad, y me encontré con que entro a un aula lleno de gozo, de satisfacción, pensando que allí la lectura y el análisis de obras literarias estaban de viento en popa. Cuando hago la pregunta a una alumna en particular de que cuántos libros, estoy hablando con estudiantes de 4º año de bachillerato, ahora le llaman 6º año, pero estoy ahí y le pregunto que cuántos libros han compartido ellos con su profesor en el área de literatura, desde primero de bachillerato hasta el 4º. Pues mire, la gran desazón fue que la joven me dijo que habían leído un solo libro y que era corto, una novelita corta de un autor dominicano. Cuando llego a otra aula, o otro cuarto de bachillerato, hablo con otra alumna afuera, que había salido por un pasillo ahí al baño, y no me contuve y entré al aula
a entrevistar en público a todos los alumnos de que cuántas obras en 4 años de bachillerato habían leído. Bueno, pues para no fatigarlos a ustedes, ninguno de los 4 cuartos que yo visité esa noche habían leído 2 libros completos. En Moca, a mí me tocó, cuando se desarrolló estas competencias de lengua española, de lectura, preparar a una jovencita, a varios jóvenes, y me tocó preparar a una joven de un colegio privado que era una gran lectora, la niña, y por eso me la habían enviado al distrito, etcétera. Con esa niña yo fui el primero de los técnicos distritales que ganó el primer lugar a nivel nacional con esa joven. Recuerda que eso se desarrolló en Colombia en un tiempo, una primera dama, dentro de sus ocupaciones se dedicó a eso, a trabajar el asunto de la lectura. Y hay experiencias, por ejemplo, como en Honduras, una directora desafió a todo el alumnado y a los padres de familia en lectura. Y ella dijo que se pasaría 3 días en el techo de la escuela si entre todos los estudiantes leían 400 obras, incluyendo los niños no de preescolar, sino de primaria hasta el bachillerato. Y en la escuela los profesores se sintieron desafiados, no como este profesor que yo investigué, que delante de él le pregunté a sus alumnos cuántos libros había leído y me dijeron que ni 2. El profesor se le cayó la cara de la vergüenza. Entonces yo hablé fuera con él y dije, profesor, yo no quisiera que usted se pasara la vida entera en que así sea. El caso de Honduras, y lo hemos conocido, eso fue muy famoso. Esa directora, no la profesora, no, la directora del centro desafió a padres de familia, a estudiantes, a todo el mundo. Los alumnos lograron leer más de 500 obras y la profesora directora del centro tuvo que ir a cumplir su propio castigo de pasar 3 días con su oficina en el techo de la escuela a todas las horas del día que tocaba el horario de clases, pero lograron establecer un récord en esa ocasión. Recuerdo el mismo caso de una profesora de primaria en Estados Unidos que se le ocurrió una locura de que ella se iba a comer una lombriz, un gusano, una lombriz, si sus niños se leían 10 libros en 2 meses aproximadamente. Esa profesora también lo logró. Yo vi la foto del periódico donde una profesora muy joven, ella la recuerdo, tenía colgando la lombriz para comérsela y se la tragó. Bendito sea Dios. ¿Qué yo quiero decir con esto? Esos eran métodos fuertes y rígidos, pero eran una manera de incentivar la lectura, no como las técnicas que tenemos hoy día. Entonces, esto de esta actividad que está haciéndose desde este grupo nuestro es súper importante. Yo quisiera dentro de poco salir de unos compromisos que tengo para enrolarme en eso y ayudar, porque yo he ido a centros de liceo después de que he estado jubilado, he ido a lugares y he logrado que presten atención y aparecen muchachos, no todo está tan malo, aparecen estudiantes que tienen hasta libros escritos, pero imagínense sin la supervisión y sin profesores con vocación para guiarlos, sin técnica, porque como se decía antes, oh, gracias a la técnica y al talento. Entonces los profesores podrán tener títulos, tienen títulos de maestría, otros se han metido hasta en doctorado, pero a la hora del none no reaccionan. Por eso la producción escrita presenta tanto dificultad, porque es que los jóvenes no tienen muchos ejemplos, no lo tienen. Cierro con esto. Yo tuve un profesor que murió hace muchos años, el profesor que yo más amé como maestro, lo amé de corazón, se llamaba Arquímedes Calderón Lozano. Él nos enseñó a nosotros desde el segundo de bachillerato que nos daba a escribir una frase y a traer una frase uno cada día que leyéramos y que nos impactara. Y ese profesor fue el que me dio las pautas
para yo querer ser un día escritor. Cuando yo publiqué mi primer libro, se llamaba Niña de Cristal. Ahora publiqué, ya ustedes vieron, Mujer de Cristal y Luna. Y ya estoy trabajando en Nueva York el otro tercer libro. Resulta que él lloró cuando le llegó mi libro por correo, porque él decía que eso era lo que él más había esperado y aspirado, que uno de sus alumnos se atreviera a escribir y a publicar. Posteriormente, él murió en el 2004. Él no llegó a publicar un libro de él. Entonces, yo y otra persona cogimos todos sus escritos, que él los tenía bien organizados, y produjimos su único libro post-mortem, que se llama Más allá del horizonte. Él también me motivaba a mí, porque él tenía un programa radial, y él me exigía a mí y a todo el que quería que escribiéramos sobre temas diversos, una o dos paginitas de dos cuartillas que no pasáramos, para que eso pudiera leerse en 3, 4 o 5 minutos. Luego me dio la oportunidad en la emisora de yo leer mis propios escritos. Hay muchas maneras, es como usted decía, don Julián. El asunto es encontrar los maestros, en el caso, estoy hablando de la parte docente, que de verdad tengan vocación, que no sean asalariados, porque eso se nos parece a aquellos pastores que Dios no ha llamado a guiar pueblos, a guiar comunidades y que se enganchan a pastores. El pastor que no ha sido llamado por Dios no da para pastor. Son pastores asalariados y eso es lo que tenemos muchos maestros asalariados. Tengo 2 hijos que trabajan en educación y el hijo mayor mío ya tiene 40 años. Ese viene peleando todos los días con el asunto de también de la frialdad que encuentra entre los estudiantes para poder profundizar en los estudios. Él dice que le pone las cosas y él trabaja en informática y él se queja muchísimo, pero también que nos hace falta que incentivemos a los muchachos, que abran concursos literarios internos, intramuros, que se abran competencias, que los muchachos acceden. Eso entre otras cosas y técnicas que hay variadísimas. Pero el punto central es la vocación del maestro. Yo estoy totalmente identificado con eso. Si algo se sacó de mí, si en algún momento a mí se me impregnó la idea de yo soñar con que yo pudiera escribir, yo lo logré porque ya en segundo de bachillerato yo empecé a escribir mis primeros cuentos y relatos y empecé a escribir mis poesías. Hasta que ya adulto, pues pude publicar. Dios le siga bendiciendo y hasta aquí yo llego por hoy, por hoy. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya tenemos el tiempo. Dos cosas. La primera es, bueno, déjame aprovechar para convocar a los que viven en Santo Domingo, que el lunes a las 7 de la noche en el bar Juan Locuat del Teatro Nacional, nuestro presidente de honor y asesor, Mateo Morrison, va a poner en circulación su libro Pablo Neruda y República Dominicana, presentado por Jochi Mármol. Entonces es importante que estemos ahí. Y yo voy a buscar la manera de que el jueves que viene tengamos a Mateo aquí para hacer el lanzamiento virtual de ese libro. O sea, ese día será el lunes será el lanzamiento presencial, pero vamos a hacer el jueves el lanzamiento virtual desde esta plataforma. Y hoy le voy a compartir a través de los clubes de lectura. Por ahí tenemos a Mateo ahí haciendo algo que a él le gusta mucho.
Ok. Milciades, tu teléfono, tu micrófono está muteado. Digo que este fue un día de compartir con varios escritores del Cibao y don Mateo Morrison, y a ustedes ven a don Manuel del Cabral allá. Ajá. Esta pintora, don Mocana, poeta también, reside en Lawrence, Estados Unidos. Ella no hizo esa comida en su casa. Yo ahora la visité, que ella estuvo en estos días aquí, y le hicieron un homenaje también en el ayuntamiento de Moca a ella. Ella es muy amiga de Morrison y le hizo una obra, un cuadro hermosísimo, donde está Mateo Morrison ahí como todo un galán. Esto fue un encuentro hace muchos años ya aquí en Moca. Mire que yo tenía afro y pelo negro. Ahí. Ah, excelente. Excelente. Entonces, vamos a tener, no para la semana que viene, sino para la de arriba, una novela que ha sido un éxito en Corea del Sur. La novela es La asombrosa tienda de la señora Jeon, de Kim Ho-jeon. El subtítulo de esa novela es Una extraordinaria novela sobre el poder de encontrarse a uno mismo. Esta novela en Corea vendió más de 1 millón de ejemplares y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el español. Creo que sería una buena aproximación a la literatura coreana. Por cierto, yo estoy leyendo ahora un libro de cuentos de una autora coreana que no es fácil. O sea, una autora Aquí le coreana. podría repetir el título de la novela. Se llama La asombrosa tienda de la señora Jeon. Y el autor es Kim Ho-jeon. Pues sí. Entonces, pues yo la voy a distribuir para que la leamos. Muy bien. Y entonces, pues, las personas que quieran hacer comentarios sobre ella, pues, trabajan en los diferentes aspectos que comentamos. Vamos a tener 15 días para leerla porque la semana que viene el objetivo es que nosotros hagamos el lanzamiento virtual del libro de Mateo. Yo me voy a encargar de ponerme de acuerdo con él. Espero que él pueda. Y creo que va a ser una gran experiencia. Le agradezco a todos su presencia. Creo que tuvimos un buen coloquio y sobre temas importantes. Recuerden, hay una oportunidad para la literatura dominicana si la pensamos en el mercado de la comunidad dominicana en Estados Unidos, la comunidad dominicana en Canadá, la comunidad dominicana en las islas y también, no menos importante, la comunidad dominicana en España. Dice que si vamos a rifar un libro de Mateo. Bueno, yo le digo a Mateo ahí que rifemos un libro. Ok, pues sí. En la comunidad, o sea, la comunidad dominicana de dominicanos en España es grandísima. Lamentablemente, en España no conocen más por las bandas de dominicanos.
las bandas de mayor crecimiento en España son las bandas de los trinitarios, por un lado, y otra que se llama Dominican Don't Play, que son bandas de dominicanos donde también jóvenes dominicanos, adolescentes, muchos de ellos nacidos en España y criados en España. De nuevo, esos jóvenes ya no tienen el nivel de escolaridad de sus padres. Y son un mercado. Si nosotros empezamos a pensar en los dominicanos de fuera, en la diáspora, ¿verdad? En los que mandan las remesas, como también el mercado de nuestras obras y traducirla. Y hay una manera que se puede hacer. O sea, ok, si ponemos buena intención, buena voluntad, nos despojamos un poco de egos y trabajamos para todos, que como decía Duarte, es trabajar para nosotros mismos. O sea, si nosotros somos capaces de trabajar para todos, de alguna forma se nos van a pegar los fouls. Se nos van a, o sea, vamos a recibir los beneficios. Los beneficios, o sea, indirectamente. Por eso yo hablo de libros colectivos. Porque los libros colectivos tienen dos ventajas. Primero, bueno, no puede ser que de tanta gente no hayan dos o tres que gusten y se peguen. Lo segundo, con pequeños aportes hacemos el libro, nadie carga pesado. Y tercero, tú tienes 10 o 15 gente promoviendo. Y yo espero que no solamente los autores promuevan, sino también otras personas que aunque no estén ahí, aunque no estén en ese libro, lo promuevan para estar trabajando para crearle el mercado. Porque en algún momento, por ejemplo, digamos que, para tener una idea, ¿verdad? Camelia Michel, que trabaja mucho a microficción, y de pronto este no es un libro de microficción o es un libro, qué sé yo, de cuentos fantásticos y a ella no le gusta el cuento fantástico, de cuentos de terror y no le gusta el cuento de terror, pero sí, pero Camelia lo promueve porque en algún momento, cuando venga un género donde ella esté, ya hay un mercado receptivo. O sea, si pensamos en términos de ir creando ese mercado y de ir haciendo el trabajo, óigame, yo creo, y yo siempre he sido, como dicen, una persona visionaria. Y también, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a un visionario? Le dicen iluso. Yo soy un iluso. Ok, soy un iluso. Es como desde que yo me acepté que yo era un pariguayo, ya yo no tengo ofensa. Bueno, pariguayo, me descubriste. Me descubriste. Ok, no tengo problema. Óyeme, nosotros podemos llegar a una de las cosas más maravillosas a mediano plazo, no a corto plazo. A corto plazo, todo ponemos, me explico, vamos a poner 3,000 pesos para que sea un libro como de 200 y pico de páginas. Okay. Hay una cantidad menor, pero con 3,000 pesos yo voy a ir a discutir un libro de 200 y pico de páginas, para que esos libros también tengan un prólogo y tengan una bonita presentación. Por cierto, yo vi ya un libro editado por muy buena terminación. A Osvaldo, que eso le preocupaba. Muy buena terminación.
hay una Francis Daisy López, publicó su libro con ese editorial y quedé encantado como el libro terminó. Digno y bien hecho. O sea, si podemos lograr un libro digno y bien hecho, okay, que no se te rompa, que no se dañe. Y entonces, nosotros en algún momento, no ahora, yo pienso dentro de 5 años, que nosotros podamos vender un libro en preedición. En preedición. Es decir, que la gente se anote y pague el libro antes de que el libro incluso se imprima. Sí, eso fuera ideal. ¿Eso es posible? Sí, es posible. No ahora. Pero si la gente empieza a cogerle el gusto a los cuentos de Camelia, a los cuentos de Roberto, a los cuentos de Sandra, a los cuentos de Mercedes, a los cuentos de Osvaldo, ¿me explico? Y me voy a los cuentos de Elena, de Yulisa, ¿me explico? De los miembros que estamos aquí afanando, ¿verdad? Y para no quedarme afuera, a los cuentos de Aquiles también. Claro que sí. Aquí le va. Para yo añadirme ahí en el furgón. Pues sí, si nosotros logramos eso y la gente se empieza a gustarle lo que está recibiendo y logramos hacer el crossover, que es no solamente tener los cuentos en español, sino traducidos al inglés. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso es fundamental, sí. Ok. Si nosotros logramos eso, y eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Ok. Es simplemente atreverse y tener buena voluntad y pensar estratégicamente y no en lo inmediato. Pero si eso se logra y la gente ya está acostumbrado y ha visto que le gustan la cosa y puede llegar, porque muchas cosas se venden por preventa. Miren, los conciertos se venden por preventa. Antes de que el concierto se venga a dar, muchos entrenamientos se venden por preventa con incluso precio bonificado. Llega un momento en la preventa en que incluso hay mafias que compran en cantidades para revender porque saben que eso se va a pegar. Si nosotros vamos creando un nicho en la comunidad dominicana en Estados Unidos y otros países que empiecen a disfrutar lectura de autores dominicanos, sea en español, sea en inglés, las editoriales se van a fijar, porque las editoriales no andan detrás de la calidad literaria, pero están detrás de los negocios. Y donde ellos sienten que se está moviendo un nicho, y yo le voy a decir, óigame bien, cuando yo veo los libros de Elizabeth Acevedo, de Natera y de la autora de Angie Cruz, de Dominicana, y tiene varios libros. Óyeme, el tema que ella tratan es de dominicanos y de la emigración dominicana en Estados Unidos. Ellos no están hablando, ellos están hablando de nosotros en inglés. Y esos libros los reseñan en el New York Times Book Review y en muchísimas otras publicaciones norteamericanas. Están reseñando
literatura que trata sobre el tema dominicano. La banda de mayor crecimiento, ustedes podrán esto verlo como una mala noticia, pero las realidades no son buenas ni malas, las realidades son realidades y tú puedes cogerlas a bien o mal. La banda de mayor crecimiento en Estados Unidos a nivel latino son los Trinitarios, una banda de dominicanos, de descendientes dominicanos, que ya incluso hay de otras nacionalidades. Eso significa que la atención de una parte del público norteamericano se está fijando hacia República Dominicana. Y quieren saber, los norteamericanos quieren saber cómo nosotros pensamos, cómo nosotros somos. Eso es parte de. Hay una oportunidad para nosotros. Hay una oportunidad. O sea, este es el momento, pero esto no se hace individualmente. Eso no se hace yo creyéndome el genio de la matica y que lo voy a hacer por lo mío. Y calladito, calladito, porque yo voy a dar el palo. No, no, no. Eso se hace cuando entre todos unimos talento y energía para golpear en grupo. Ninguna gran literatura ha sido una literatura de individuo, ha sido una literatura de grupo. El boom fue boom porque un grupo de escritores se amangualó, como dicen los colombianos, y se apoyaban uno con otro. Y se abrían puertas uno con otro. El siglo de oro español fue siglo de oro porque hubo una conjunción de escritores que trabajaron. Así que funciona la cosa. Así que funciona. Nosotros, si nosotros sabemos trabajar con inteligencia y prudencia, podemos darle un giro. Porque aquí, si no, vamos a estar en la misma publicacióncita mediocre de 200 libritos y 50 libritos y creyéndonos los genios incomprendidos. Y sin que nadie sepa. ¿Me explico? Vamos a estar como el poema ese, que nadie me conozca y que nadie me quiera. Que nadie se preocupe de mi triste destino. O sea, no, mi hermano. No, mi hermano. Vamos a tratar de un burro de carga. Sí. Un burro de carga. O sea, vamos a sacar a camino. Señores, vamos a terminar. Nos vemos la semana que viene. Ok. Abrazo para todos. Igual, abrazo. Adiós, pase buena. Ay, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buen descanso. Buenas noches, me hiciste reír. Roberto, que casi la... Está bueno. Bueno, buenas noches a todos.